Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me... Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy nuevamente te invitamos a matear con Jesús, como lo hacemos todos los viernes a las 21:30 y lo repetimos los domingos a la misma hora. ¿Quiénes somos? Estamos Leonardo, Silvina, Angélica y María Esther, y somos del equipo de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Corrientes, Argentina. A través de este espacio viviremos un momento de diálogo, de compartir, de reflexionar, un momento de búsqueda y de encuentro, acercándonos a Jesús mediante su palabra. Llevaremos mensajes que sirvan de puente para transitar nuestra vida con Él y en Él. Nuestros agradecimientos son, en primer lugar, como siempre, a Dios, nuestro Señor, por esta hermosa misión de conexión con ustedes y por supuesto al Señor amado, que es quien lo hace posible cada semana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo y en este encuentro con Mateando con Jesús, que venimos a hablar de lo que el Señor nos quiere decir hoy. El Señor nos quiere decir muchas cosas siempre, ¿no? Porque nos habla de cómo estamos hoy en nuestro presente. Antes que el Señor nos interpele, nos aconseje, nos acaricie, nos dé su amor en sus palabras, nosotros estamos de una determinada manera. Hay veces es bueno preguntarnos cómo estamos yendo con nuestra oración, qué responsables somos con nosotros, qué lugar ocupas vos en tu vida, ocupo yo en mi vida, cuál es el lugar que ocupo. De eso también el Señor nos habla de ser protagonista, nos habla de hacernos cargo, pero no habla de hacernos cargo con Él, que es muy diferente a hacernos cargo nosotros, solos de depender de nosotros nada más. Que muchas veces creemos que somos nosotros los que hacemos y deshacemos las cosas, pero sin el Señor no, la mochila es muy pesada y Él nos dice que carguemos con su cruz y vayamos, de que Él nos va a llevar y Él nos va a dar la fuerza para aguantar, para sobrellevar. Pablo suele decir de que es Él quien actúa en nosotros, es Él quien da la fuerza, es Él quien nos pone la palabra en la boca, y es la verdad. Por eso vamos a predisponer nuestro corazón, así como estamos, mirándonos, cómo estoy actuando, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Buenas noches. Hoy, como todos los viernes y domingo, venimos a matear con Jesús y somos el equipo que lo conformamos. Quien les habla, Angélica, está María Esther, Leonardo, Silvina, y somos quien intentamos en nuestra misión
llevarte a Jesús en estos mates. Hoy vamos a matear el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. Y San Marcos nos dice que Jesús decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerme o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Y así, acá Marcos cuenta cómo el Señor va utilizando diferentes parábolas para que la gente le pueda entender y comparar a qué se parece el reino de Dios. Pero también al final dice, más o menos al final, que ahí viene la parábola del grano de mostaza, que una vez sembrado ese grano de mostaza crece y llega a ser el más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros se cobijan en su sombra. Y también nos aclara que Jesús anunciaba la palabra en la medida que podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Entonces, a mí me resuena la parte donde dice que la primera parábola, donde habla que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla. Y bueno, el reino de Dios se gesta así, ¿no? De a poco, y se gesta y parece algo pequeño, a su vez con gestos pequeños, pero tiene un alcance que nosotros no sabemos. Un alcance para nuestra vida, para nuestras almas y para las de los demás y quienes nos rodean y que no sabemos y que no lo vamos a saber. Y es bueno saber eso, de que no sabemos nada. Simplemente venimos a ser como el hombre, a tirar esa semilla en la tierra que nos rodea y en nuestra tierra, en nuestro corazón. Y también me resuena cuando Marcos explica de que el Señor habla en parábolas para que le podamos entender. Y tiene que ver también con un cierto nivel de conocer las cosas. Si nosotros vamos conociéndole cada vez más a Jesús, nos vamos adentrando aún más en diferentes niveles de conocerlo a Él, de conocimiento. Y conocerlo a Él es conocer el reino de Dios. Entonces, a lo primero, yo creo que el Señor nos habla en parábola para que podamos entender, pero ya cuando vamos entrando a un conocimiento más certero de lo que Él nos está pidiendo y de lo que nos está dando a conocer, tenemos que también pensar que nos está invitando a algo más profundo. No solo a un cambio más profundo, sino también a ser un verdadero discípulo en nuestras vidas, adoptando su propuesta de vida. ¿Y cuál es la propuesta que Él trae? Es amar al prójimo, primero amar a Dios sobre todas las cosas, y luego amar al prójimo como a sí mismo, como a uno mismo. Entonces, y de ahí partir con las enseñanzas que Él siempre nos da todos los días, tratar de sembrarlas en nuestro corazón para que podamos acercarnos día a día y para que podamos tener las herramientas también en nuestras vidas, para que día a día podamos ir creciendo en amor, en santidad, porque Él nos llamó no solo para ser buenos, sino para ser santos. No basta con ser buenos. Entonces,
esa lucha diaria que tenemos nosotros entre el bien y el mal nos tiene que llevar a purificarnos y a optar siempre, optar no, sino tener la certeza de que en nuestras luchas diarias es Dios quien siempre ganará, porque Él es el Rey el Rey de Reyes, el Dios, el Padre, el Creador nuestro y de todo el universo. Pidamos a Dios entonces que nos dé su luz, que nos dé su guía, que nos dé también la fortaleza para enfrentarnos día a día a nuestra cotidianidad y que nos dé la capacidad de poder llevarlo, de tener un corazón puro, paciente y humilde como el de nuestro Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos acompañe día a día en nuestro caminar diario. Amén. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos en Mateando con Jesús, en este momento con Mate, yo. Mi nombre es Leonardo, de la Pastoral de Adicciones, de la Parroquia de Perpetuo Socorro, junto a nuestro pastor, Padre Martín Zacarías, nuestra compañera María Esther, Silvina y Angélica y Vicky, que siempre nos acompaña. Estamos todos juntos unidos en la oración, caminando esta vida en el Evangelio, que es costosa, que es abundante, que es hermosa, que tiene todos los colores, porque tiene todos los colores, pero depende de nosotros y de nuestra fe, porque el Señor está ahí con nosotros, Él está acompañándonos y está con ganas de que sea en nosotros, de que seamos felices. Una felicidad en Él es estar en guerra, es estar en alerta, es estar confiado de que estamos armados, pero estamos en guerra, no sin perder de vista eso, de estar atento. Hoy el Señor nos invita a hacer una relación de cómo es el reino de Dios. Marcos 26 al 34 nos dice que el reino de Dios se parece a un hombre que echa una semilla en la tierra, sea que se duerma o se levanta, esa crece que crea un tallo, crea ramas, y después viene el Señor, viene la tierra. La tierra por sí misma produce primero un tallo y luego una espiga. Cuando el fruto está a punto, Él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, el Señor nos crió, nos puso en el seno de nuestra madre. El Señor dio su soplo y nos creó. Ahora, Él puso su soplo, nos dio el Espíritu, que el Espíritu ya nos regaló el Señor, que es el amor. El Espíritu Santo nos regaló ese Espíritu que nos da vida, que con Él tenemos vida y que con Él vivimos, no porque estamos vivos, porque si nos levantamos o si nos acostamos, o si hacemos o no hacemos, sino que nos da vida porque con el Espíritu del Señor podemos, hacemos de nuestra vida una vida. No sé si me explico. O sea, acá da una comparación muy buena, muy sabia también, de que vos podés crecer, podés vivir, podés estar, porque como dicen por ahí, el aire es gratis. Y fíjense que hoy estamos viviendo una pandemia que en el aire está un virus que nos saca el aire y que nos cuesta respirar. Y entonces hasta
En eso tenemos que estar atentos a dónde respiramos. Bueno, el Señor dice, no sean, o sea, quieren ser alguien que respira el aire gratis, y bueno, y si valorás ese aire, y respirá el mejor aire con el Señor, porque aprovechá cada instante con el Señor y aprovechá el espíritu que el Señor nos regala. Entonces vivimos con ese espíritu para tener vida y estar atento y ser vivo y aprovechar la vida. Un poco de eso me dice el Señor a mí, que aproveche la vida, aproveche este momento, aproveche que estoy sano de mi familia, de mis seres queridos, de mi hijo, de mi proyecto. Dale vida a ese proyecto, dale vida a eso que estás teniendo en tu corazón. No esperes a que las cosas sucedan, crea que suceda. Con el Señor todo es posible. Francisco en la oración del día de hoy, él dice que la oración llega al corazón tierno de Dios. Entonces, nuestra oración no es en vano, la oración llega al corazón del Señor, al corazón más tierno de Dios. Entonces, pidamos crear con Él, y si Él considera que sea, listo, Él nos va a poner en el camino y nos va a poner los medios para poder lograrlo. Por eso, no tengan miedo y vamos a crear. Yo creo que hay que crear, que el Señor vaya poniendo sí, no, pero crear sin parar nosotros. Eso es tener vida, eso es estar vital, eso es estar con el Espíritu del Señor. Vamos a pedirle al Señor eso, que nos dé ganas y nos dé que podamos respirar un aire del Espíritu y valorar el aire que estamos respirando hoy. Amén. Muy, pero muy bendecido este viernes, acá mateando con Jesús, junto a María Esther, Angélica, Leonardo y quien les habla, Silvina. La verdad que estamos súper contentos de poder seguir compartiendo con ustedes muchos momentos, en particular estos viernes y estos domingos, con el regalito, ¿no?, hacia ustedes de lo que a nosotros Jesús nos regala en su palabra del día domingo. Y en este domingo en particular me quedo con las palabras que dicen de noche y de día. Y por otro lado el final, donde dice que a los discípulos en privado les explicaba todo. Bueno, en primer lugar, contarles esto, ¿no?, que al descubrir que mi vida, tanto de día como de noche, era totalmente un regalo, al entender que tanto de día como de noche yo también podía hacer un regalo. De hecho, aún sin saberlo, podía estar dando, ¿no?, el mismo regalo que a mí me dieron. Que ese regalo tan lleno de gracia y tan misericordioso como es el amor, ¿no?, que Dios Padre nos tiene a nosotros y que nos lo dejó a través de su Hijo Jesús. ¿Y por qué tanto me resonó estas palabras de día y de noche? Porque no puedo dimensionar ni medir esa capacidad que nos da el Señor, ¿no?, de poder maravillarnos por todo lo creado, ¿no? Y dentro de esas criaturas estamos nosotros, estoy yo. Y no dejo de maravillarme cuánto amor me tiene. En estos días recuerden que venía afligida porque me tocaba hacer cambios que me estaban costando mucho, y en su inmenso abrazo el Señor me dice que yo le estoy dando tanto de día como de noche, aún sin darme cuenta, que deje de juzgarme, que me ame
así como Él también me ama de día y de noche, en todo momento. ¿Y por qué me quedó también resonando el final, donde justamente a los discípulos en privado les explicaba? Porque sentí eso, sentí que Él en privado me explica por qué yo siento por ahí esa falta, esa necesidad, y por qué Él y cómo Él cubre esa falta y esa necesidad. A veces al escuchar en los otros las mismas vivencias que tengo yo, está su regalo, y está su palabra, y está su abrazo, su contención y su inmensa misericordia, la misma que el día de mi bautismo de fuego. Fue algo que me cambió rotundamente, ¿no? Y bueno, así como para ir cerrando, regalarles también a ustedes esta vivencia, este testimonio que también puede ser parte del testimonio y de la vida de ustedes, ahora o en algún momento. Está bueno que sepamos ver en nosotros qué es lo que tenemos que cambiar y hacer un esfuerzo para lograrlo. Pero también tenemos que amarnos, así como somos, porque el Señor también nos ama así. Obviamente que Él nunca va a abrazar el pecado, pero sí nos abraza a nosotros y en ningún momento nos suelta. Entonces, poner en su regazo toda mi desesperación, mi angustia, y Él lo transforma. Él carga por mí. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros estos mates con Jesús. Como todas las semanas, estamos reflexionando el Evangelio del domingo. En esta oportunidad, el Evangelio de San Marcos, en donde nos cuenta o trata de contarnos, de graficarnos a qué se parece el reino de Dios, cómo Jesús les explicaba esto tanto a los apóstoles como a las personas cercanas o que se acercaban a Él. Y decía que el reino de Dios era como una semilla que caía en la tierra. Y lo que me llama la atención, me sonó muy fuerte, es que dice: la semilla germina y va creciendo sin que el hombre que la echó sepa cómo sucede eso. Y ahí me surge no sabría cómo explicar, o sea, el misterio que encierra esa frase, que es cierto, cuando nosotros plantamos algo no sabemos cómo la tierra se encarga de hacerla germinar y de que se convierta en una planta. Así Dios también trabaja en nosotros de la misma manera, silenciosamente, misteriosamente, sin que nosotros sepamos cómo. Y nos va modificando, nos va haciendo germinar y crecer para llegar a ser hombres maduros en la fe, hombres que podamos reconocerlo como nuestro Padre, a Jesús como su Hijo único que vino a salvarnos, y también en este Evangelio nos habla de que el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza. Si conocemos la semilla de mostaza, es tan diminuta que pareciera que es prácticamente insignificante, pero más allá de su tamaño, produce unos alimentos muy grandes y a la vez tiene un sabor muy fuerte que si nos pasamos de semillas
o de condimento, se estropea la comida porque tiene mucho sabor. Entonces esa pequeñez de la semilla es solamente es un tamaño. Lo que la semilla produce es gigante, es impensado con solo verla. Entonces, no tampoco por ahí con eso de que Dios actúa sin saber cómo, nosotros no sabemos cómo. También la semilla de mostaza, no sabemos cómo, pero de ese tamaño tan diminuto se transforma en algo grandioso, como el reino de Dios. Y también me llama la atención cómo dice que las hojas de la semilla de mostaza son tan grandes que los pájaros se refugian en ella. Por lo tanto, me llama a reflexionar que el reino de Dios es nuestro refugio, donde podemos cobijarnos en todo momento, buscándolo a Jesús en la oración, en nuestro día a día. Y para cerrar, quiero compartirles esta frase que también leí después del Evangelio. Dice: Cristo es el reino, porque en Él reside toda la gloria de su reino. Y Cristo es el hombre, porque el hombre total es renovado en Él. Cristo es el grano de mostaza, el instrumento en el que Dios se inserta para hacer descender toda su grandeza en la pequeñez del hombre. Amén. Oración para ser misericordioso. ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por 1000 es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia. Oh Santísima Trinidad, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo, y nadie rehusaré en mi corazón. Seré sincera incluso a aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad, y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo la obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de mi oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacerlo todo bien. Amén. Llegamos al final del programa y nos vamos despidiendo.
con los últimos mates, quedando ese sabor en nuestro corazón de su palabra meditada. Esperamos que podamos haber llegado con su palabra, siendo solamente un pequeño instrumento, un humilde instrumento. Y bueno, nos despedimos acá, María Esther, Angélica, Leonardo y quien les habla, Silvina, dejándoles en movimiento las palabras del Señor en el corazón hasta volver a encontrarnos la próxima semana. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor.